Buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen a través de la señal de www.flaxoradio.es y también a las personas que se van enganchando poco a poco a la señal de nuestro canal en Facebook como Flaxo Radio, y por supuesto también a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales, Twitter y también Instagram como Flaxo Radio. El día de hoy estamos convocados justamente para analizar un tema muy importante y creo que es bastante trascendental, sobre todo cuando nos encontramos a pocos días de que inicie una nueva carrera electoral aquí en nuestro país, justamente para las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019. El día de hoy contamos con la presencia de Gustavo Córdoba. Él es consultor político internacional, director de la empresa Gustavo Córdoba y Asociados, además asesora a gobiernos nacionales y provinciales en comunicación gubernamental, realiza campañas electorales, entrena a medios, en medios a políticos, empresarios y funcionarios, y también ha sido ganador de Victory Awards 2015 como mejor campaña institucional. Con Gustavo vamos a analizar justamente el tema de lo que es la comunicación política, tanto como disciplina y también como quehacer dentro de la profesión tan extensa que es la comunicación. Gustavo, bienvenido, buenas tardes. Bueno, agradecerte, decirte que estoy feliz y orgulloso de estar en una de las ciudades más lindas de Latinoamérica, donde la preservación del patrimonio histórico es una realidad, ¿no? Diferente a lugares por ejemplo, de Córdoba, de donde provengo, donde el patrimonio nuestro histórico se ha perdido a lo largo del tiempo. La verdad que el desafío de la comunicación política es muy importante, porque es mucho y es muy diverso el contenido y es muy complejo por ahí entender por qué hoy hay una demanda tan fuerte de una profesionalización de la comunicación política. Básicamente yo entiendo que hay un gran esquema que es la comunicación política en términos globales, en términos generales, y después vienen la comunicación electoral, la comunicación gubernamental y la comunicación de crisis. Como tales, la electoral es la que hoy tiene prácticamente, te diría, un 70% del total. Está absolutamente deformada y esta deformación de la comunicación electoral tiene un impacto en nuestros gobiernos de la región porque el exceso de electoralización en las narrativas gubernamentales genera una sobregeneración de expectativas que luego los gobiernos, con las herramientas que tienen, no pueden responder ni satisfacer. El ejemplo más claro y más reciente lo tenemos con PPK en Perú, donde las expectativas eran tremendas y a mitad de mandato ya no es más presidente. En este escenario, o sea, la comunicación política como tal, ¿puede ser vista como una disciplina o también entendida como un área de trabajo dentro del campo amplio de la comunicación? Claro, y cada vez más, en ambas acepciones. Yo te diría, uno de los desafíos más importantes lo tiene la academia. Por citarte un solo ejemplo, la comunicación gubernamental como una disciplina todavía no tiene ni un desarrollo de casuística a nivel profesional, ni tampoco tiempo de investigación dedicado por la academia. Te diría que ese es uno de los principales desafíos nuestros en este momento. ¿Por qué? Porque hemos logrado identificar que la finalidad de la comunicación gubernamental es dotar de certidumbre a los procesos de gestión gubernamental y dar paso a la generación de consensos, que son absolutamente prioritarios a la hora de tomar decisiones. Antes, los gobiernos podían decir con algún grado de razón, gestiono bien lo público, comunico mal e igual gano elecciones. Hoy, gestionar mal la comunicación de un gobierno equivale a tener pocas o nulas chances en términos electorales. En la última década me da la impresión de que en estos últimos 10 años se hace mucho más necesario e importante estudiar comunicación política. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, las universidades de pregrado no ofertan en sus programas comunicación política como tal, sino comunicación social, con menciones en comunicación organizacional, convención en comunicación audiovisual, pero comunicación política como tal no.
¿Por qué sería importante que los centros académicos vayan derivando poco a poco hacia el tema de la comunicación política? Mira, a partir del impacto de las nuevas tecnologías, la irrupción del Internet como un factor realmente revolucionario, ha cambiado la lógica y la perspectiva de las audiencias. Ya no existe una única audiencia, hay múltiples audiencias. Ya no existe una única agenda, hay múltiples agendas. Y múltiples canales, además de información. Totalmente. Ya no es que los medios nos dicen que consumamos determinadas noticias y esas son las noticias que vamos a consumir. Evidentemente, las redes sociales han cambiado la lógica. Y me parece que la sociedad ha cambiado, ha entendido esta transformación de la tecnología. Los que todavía no lo han entendido son los gobiernos. Me parece que hay que darle la oportunidad a la política de entender que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo te digo, a nivel profesional, si nosotros desde la consultoría no nos dedicábamos a pararnos en temas digitales, posiblemente en poco tiempo estamos fuera de mercado. Y me parece que hay ahí un desafío. Hay una demanda incesante de recursos humanos formados en consultoría política, en comunicación gubernamental, en comunicación de crisis del sector público. Porque hasta acá hemos tomado prestado, por ejemplo, en términos de crisis, todo lo que es la crisis de reputación del sector privado. Y evidentemente lo del sector público tiene una naturaleza totalmente distinta a la del sector privado. El sector público es otra cuestión. Lo mismo pasa con la comunicación gubernamental. Hemos tomado, a nivel de investigación, a nivel de historia, lo que ha hecho punta han sido siempre los discursos presidenciales o el sector de prensa de presidencia de Estados Unidos. Ese es un modelo que hemos tenido presente. Pero a partir de ahí no hay más nada. Entonces hay un enorme desafío de la academia por investigar y además de formar recursos humanos. En Argentina, yo te doy un dato. Hoy, entre investigadores, consultores, redactores, productores de contenido, es decir, toda la gente que trabaja en comunicación, seremos unos 20.000 aproximadamente. Y haciendo un análisis concreto de la necesidad de cuánta gente realmente haría falta para, en todos los niveles del Estado, trabajar de manera profesional la comunicación gubernamental, deberíamos ser unos 70.000. Esa es la magnitud del desafío que tienen hoy las academias. Digo, Flaxo es un nombre muy fuerte en Latinoamérica, sí, y tiene muchas carreras que tienen que ver con esto. Lo que hay que celebrar también que haya otras instituciones universitarias que se atrevan también a abrir este tipo de carreras, porque me parece que es por ahí el asunto. Pero en términos ya de política, abrir el espacio para una comunicación gubernamental es a veces un poco complejo en nuestras realidades. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en la realidad ecuatoriana, se tendía, partiendo del gobierno anterior, que ha gestionado un sistema de comunicación bastante amplio dentro de las instituciones públicas, dado así que fue por primera vez, por primera vez que se vio en nuestro país una repotenciación de las direcciones de comunicación de cada una de las instituciones públicas. Porque antes la comunicación estaba solamente circunscrita a la palabra de presidencia. Pero luego se diversificó y entonces cada una de las instituciones con el ministro y sus direcciones de comunicación tenían que generar discurso. Pero en el plano político esto era bastante cuestionado porque se tendía a generalizar la idea de que el gobierno estaba copando todos los espacios de la comunicación. Entonces, en este escenario, ¿cuáles son los retos de implantar una comunicación gubernamental cuando la política tiende a cuestionar esta comunicación como tal? Mira, después de, en mi caso, de más de 25 años de profesión, te diría que cada día sabemos menos y que hay una tendencia a desaprender ciertos conceptos teóricos, ciertos usos de instrumentos que quizás antes nos daban un determinado resultado y hoy no. De verdad creo que la comunicación gubernamental tiene un enorme desafío. Todos los procesos de toma de decisiones de mandos medios en el gobierno, en el Estado, requieren de cada día más la adquisición de herramientas de comunicación, independientemente del impacto. Creo que una de las claves por las cuales los debates electorales, por ejemplo, son importantes, es para ver si nuestros futuros líderes tienen la destreza comunicacional. Independientemente de que los debates sirven o no para correr en términos electorales, yo creo que
es bueno tener liderazgos dentro del Estado que sepan comunicar, que sepan transmitir, que sepan generar consenso previamente a la toma de decisiones. El Estado hoy es un organismo crisis propenso, que si lo pensamos bien, vamos a pasar del concepto de la campaña permanente a la crisis permanente. Y para eso necesitamos que los mandos medios estén profundamente formados en todas estas nuevas tecnologías. Las herramientas viejas de la época en donde solamente había un canal de televisión que transmitía en blanco y negro, frente a los desafíos de la modernidad y de estos impactos de las nuevas tecnologías de tal magnitud que evidentemente, antes los partidos políticos formaban a su dirigencia, hoy no. Hoy el sistema de partidos está fragmentado, roto. Ecuador creo que tiene cerca de 300 partidos autorizados para funcionar. Argentina tiene cerca de 700. Es un récord aquí en Ecuador también. Es una burla, ¿no? En general. Ahora, creo que la función de formar y de actualizar contenidos, es rol de la academia. Eso lo hemos entendido nosotros desde la Maratón de Comunicación Política, que es lo que venimos a hacer a Quito, Ecuador, el 31 de enero, el 1 de febrero y el 2 de febrero. Porque darles a los equipos de comunicación de empresas del Estado, gobiernos en general, no importa el nivel, nacional, alcaldías, regionales, no importa, poder legislativo, poder judicial, el concepto de comunicación gubernamental debe ser aprendido de tal manera que podamos darle certidumbre a nuestra audiencia, a nuestra gente, a nuestros votantes, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos. Y además con una finalidad que también me parece que es importante decirlo en este momento. La perspectiva de género dentro de la comunicación gubernamental es una materia hoy obligatoria. Ya es inadmisible que cualquier campaña electoral no tenga una perspectiva de género. Te voy a dar un ejemplo. A nivel de las grandes editoriales que hay en el mundo, hoy tienen curadores de perspectiva de género. Ellos no sacan un libro que ofenda a algún sector de la población. Entonces me parece que es importante que la profesionalización nos vaya dando estas herramientas. Por supuesto que puede haber ajustes y puede haber impactos negativos, como en todo proceso, pero me parece que es un viaje de ida la profesionalización, que nos va a mejorar, que va a dotar al proceso de comunicación de una certidumbre mayor a la que tiene ahora y va a ser mucho más efectiva, porque en realidad lo que necesitamos es un proceso de cercanía entre el Estado y la gente. Con las nuevas tecnologías la gente se da cuenta, hasta con sentido común, que podemos usar a favor de la gente la tecnología disponible. Justamente antes de avanzar, previamente tú hablaste de las redes sociales y del papel que juegan estas ahora en la política. Y las redes sociales de alguna forma dan una capacidad de agencia al sujeto, al ciudadano, al elector. Entonces, ¿cómo conjuga la comunicación con este elemento? Y sobre todo dentro de las campañas electorales. Mira, hay como mínimo dos visiones contrapuestas. Hay una muy positiva y otra muy negativa. La negativa sería que se generan muchas cámaras de eco, cámaras de intolerancia. Posiblemente las redes sociales utilizan el espíritu gregario de la humanidad de juntarnos entre iguales, ¿no? Entre pares y compartir intereses comunes y tener prejuicios. Las redes trabajan sobre esos prejuicios y nos dicen, quédate tranquilo, está muy bien que tengas ese prejuicio, y lo potencian, ¿no? Así como la palabra fascismo pensamos que la habíamos perdido, y que era una cuestión de historia o para referirnos a ciertas conductas desviadas, de la militancia política. Así es. De pronto entendimos que no, que el fascismo estaba vivito y coleando y que gracias a las redes sociales entendieron ellos que estaban con una posibilidad de generar comunidad. Ahora, lo positivo es que hubo hashtag o conversaciones digitales como el Ni Una Menos, como No Sin Mujeres, Mirá Cómo Nos Ponemos, o el Me Too también en Estados Unidos, que fueron la prueba asombrosa de la militancia anónima de miles y miles de mujeres que por primera vez, usando las plataformas digitales, lograron un nivel de visibilización que si hubiera sido por los medios tradicionales no hubieran tenido ninguna chance ni ninguna oportunidad. Y eso influye inevitablemente en las decisiones políticas también, ¿no? Claramente hoy, un candidato, no importa el nivel que compita, si tiene un discurso antigénero, va a ser repudiado. Antes, por ejemplo, podía haber candidatos que no emitieran un mensaje desde la perspectiva de género.
Hoy yo creo que es una materia obligada y creo que los reclutadores de talentos políticos van a tener que prestar mucha atención y preguntarle a cada candidato, oiga, ¿usted qué opina de estos temas? Porque en una entrevista o en una red social, un comentario fuera de lugar puede generar una pérdida notable de la candidatura. Y de hecho aquí en Ecuador, desde la ley electoral, los partidos políticos están obligados a mantener equidad de género y tener esa alternancia en cada una de las listas que ellos proponen. Y bueno, respecto a este tema electoral, ¿qué desafíos en el caso de la realidad ecuatoriana cuando tenemos un padrón electoral de 13.000, de un poco más de 13 millones de electores, y tenemos más de 80.000 candidatos para elecciones en 221 municipios y 24 consejos provinciales? ¿Cuál sería entonces el rol que tienen que jugar ahí los asesores de comunicación de cada uno de los partidos políticos? ¿Cómo enfrentar eso? ¡Qué cantidad! En principio se me ocurren dos grandes ideas. La primera, la positiva, es qué bueno que haya tanta gente que tome el compromiso de ser candidato. Uh-huh. Digo, no es poca cosa que acepten el escrutinio público. Ustedes tienen un proceso de impugnación al cual, más allá de que le den importancia o no, hay que someterse. En segundo, creo también que mucha gente, como posiblemente pueda pasar en Argentina, ve a la política como una cuestión laboral, ¿no? Como una cuestión de oportunidad de ingresos. Uh-huh. Y puede ser real también. Ambas cosas pueden coexistir perfectamente y darse la mano, que creo puede llegar a ser la ocasión. Ahora, también creo que la igualdad de género o la equidad de género en términos electorales parte de una posición injusta, porque se discute mucho en nuestros países acerca del mérito que tienen que tener las mujeres respecto de protagonizar peleas electorales. Yo me pregunto, ¿cuáles son los méritos que hacemos nosotros los varones para monopolizar las candidaturas? Digo, ¿qué mérito hemos hecho? Prácticamente te diría, no hay justificativo, no hay narrativa que soporte esa decisión. Creo que es de una estricta justicia compartir por igualdad las listas, por lo menos hasta que tengamos representación igualitaria prácticamente en todos los aspectos. Porque, un dato nuestro, argentino, el 60% de los egresados de la universidad, en general, pública privada, son mujeres. Significa eso que tenemos que darle a la mujer el 60% Exactamente. De las profesiones o de los cargos importantes, y eso no ocurre. A los cargos de dirección de la alta empresa no llegan prácticamente las mujeres. Y en la alta dirección del Estado, fíjate, el gobierno de Macri tiene cerca de 20 ministros y solamente 2 son mujeres. Es increíble las diferencias que se dan en la política. La política sigue siendo como un instrumento de poder desde ese androcentrismo. ¿Y la comunicación de alguna forma puede influir para modificar esas estructuras? Claro que sí. El problema es el contexto. A ver, yo sostengo que la política históricamente siempre tuvo la pretensión de creer controlar los contextos en los cuales se desempeñaba. Y la verdad es que la realidad nos ha desmentido. La realidad está mostrando que es el contexto que jerarquiza y ordena a la política. Y pasa muchas veces que la política no cumple el rol que tiene que cumplir. Esto vendría a ser como una especie de problema de oferta. El Brexit en Inglaterra, la irrupción de Trump en Estados Unidos, la precuela que significó la irrupción de Macri en Argentina, lo que está pasando con Bolsonaro acá nomás en Brasil, muestra a las claras que la política está en un proceso complejo, ausente de autocrítica, porque al momento de la representación, la política debería haber tenido otra actitud, otra oferta. Y evidentemente nuestros electores, y pienso mucho en Brasil, porque yo no conozco mucho a Brasil y conozco mucho a la gente de Brasil, he hecho estudios también allí. Yo no creo que la mayoría de los brasileños sea homofóbico, racista, intolerante o fascista, como lo es el presidente, pero sí tengo en claro que quizás la visión que tenían los brasileños o el brasileño promedio del resto de la clase política brasileña era peor que la que tenían de Bolsonaro. Entonces Bolsonaro, en la hipótesis de una elección, era el mal menor. Era lo menos malo. Justamente en esa área, Bolsonaro triunfa con un discurso que es de alguna forma homofóbico, de ultraderecha, y lo hace obviamente a través del discurso.
Entonces, la comunicación electoral ya justamente en el espacio de campañas políticas no puede ser vista también como un instrumento de manipulación, de maniqueísmo. Claramente sí, y eso es lo que está pasando. La política, al desertar de los lugares que tiene que estar, queda a merced de grupos de intereses, de grupos de poder, de grupos financieros internacionales, que a ellos no les interesa la democracia. Yo siempre me paro desde el lugar de defender la corporación de la política y de la democracia. A pesar de los errores que se cometen, me parece que todavía la democracia como estilo de vida es lo mejor que podemos sostener. Así es. ¿No? Entonces, frente a la irrupción de grupos totalitarios que utilizan la manipulación, las mentiras, las noticias falsas, como la herramienta fundamental para ganar una elección, bueno, me parece que nosotros tenemos que adoptar una actitud inteligente. Primero, entender y pedirle a los gobiernos que le exijan a las redes sociales un autocontrol de los contenidos. Es inadmisible que lucren con los datos individuales nuestros y que ningún Estado les ponga límite. Quizás Europa ha hecho punta en esto y ha obligado a una conducta antimonopolio tanto a Facebook como a Twitter y a Google. Y me parece que va por allí la cuestión, ¿no? De que las empresas se autorregulen y que los estados también tengan una política muy dura respecto de eso. Porque si no, vamos a ver que el predominio lo van a tener las empresas tecnológicas, claramente. Mientras nosotros discutimos espacios de poder, las tecnológicas se quedan con todo. Y dentro de poco tiempo, cuando converjan en un punto la capacidad de procesamiento y la baja en el precio de la tecnología, y la inteligencia artificial sea una realidad mucho más fuerte de lo que es ahora, y la revolución del trabajo nos muestre que va a haber un aumento en el ocio, por no decir pérdida de trabajo, digo, ¿qué van a hacer los estados con las clases medias que de pronto van a tener pérdida de empleo? Y estas noticias falsas a las que inicialmente hacías referencia, ¿cómo el ciudadano en las redes sociales puede combatirlas? Porque de alguna forma las fake news también pueden ser un instrumento de los partidos políticos. Y lo son. A ver, en Twitter la fake news tiene una finalidad muy concreta, que es la de monopolizar el debate político inmediato a un evento, a un hecho. El ejemplo clásico es un debate, ¿no? O una exposición política muy importante y a partir de ahí posiciones a favor y posiciones en contra. La conversación orgánica demora un tanto en aparecer y es monopolizada por los grupos organizados. Acá no hay inocentes, ¿no? Los oficialismos y las oposiciones en América Latina, todos tienen sus equipos de troll, de bots, de equipos de cibermilitancia o ejércitos de militantes que trabajan estas cuestiones. Lo que me parece a mí que es una idea saludable es que hoy por hoy los ciudadanos no están conscientes de evaluar qué es una verdad a medias o una verdad relativa o una mentira en términos de noticias. Creo que muchos comparten aún sabiendo que es una mentira. Porque de última, las redes dan cierto anonimato, aunque no sea real. Las redes permiten una atemporalidad en donde todos creemos que estamos a salvaguarda de una eventual réplica. Y la verdad que no es así. Yo creo que hay que trabajar mucho el control de los contenidos, hay que poner por encima de todo la libertad de expresión y trabajar los contenidos de odio, trabajar los contenidos violentos, trabajar los contenidos intolerantes, sin afectar a la libertad de expresión. Me parece que uno de los roles más importantes que tienen hoy los estados es justamente agarrar a las empresas tecnológicas, condicionarlas para que autorregulen esas cuestiones y además discutir la renta tecnológica. Hace 10 años atrás, las 10 empresas más importantes, solamente una era de base tecnológica. Hoy, las 10 empresas más importantes en términos de recaudación del mundo son tecnológicas. Ha habido una revolución y no nos han compartido. Se han aprovechado de nuestra información, de nuestros datos, los tuyos, los míos, los que prácticamente circulan libremente en la red y a veces Exacto. tampoco ponemos los bloqueos y las seguridades respectivas para proteger nuestros datos. Y creo que incluso las empresas utilizan estos datos y venden a las corporaciones, venden a los partidos políticos para filtrar información. Y en este aspecto, la ética y la comunicación, ¿cómo podrían conjugar? Y sobre todo la comunicación política y la ética. Es un debate interesante. El problema de orden práctico te lo daría con esta cuestión.
¿de qué me sirve la visión ética si no puedo ganar una elección? Entonces, ahí está el punto por el cual muchos sectores políticos compran este tipo de estrategias porque ellos creen que les permiten tener una posición preeminente a la hora electoral, ¿no? Creen que les otorga una ventaja. El problema claramente no es solamente ganar una elección, que en términos de poder, no digo que sea fácil, pero en comparación a mantener el poder es relativamente más fácil, ¿no? La faja agonal versus la faja arquitectónica, que la ciencia política la separa con mucha claridad. Digo, creo que hoy la política no hace un debate ético acerca de los contenidos que sube, o de las cosas que interactúa, o de la manipulación que hace de los datos. Solo llevan el agua a su propio molino y nada más. Es el único interés que tienen. Y me parece que ahí también hay una posibilidad también de que los estados regulen. Me parece que todo lo que es contenidos de Internet está ausente en la mayoría de las regulaciones electorales. Es tan novedoso, es tan moderno, es tan cambiante, es tan dinámico, que no alcanzó todavía a incorporarse en las normativas electorales de toda la región todo este impulso de Internet, o qué podemos hacer en Twitter o qué no podemos hacer. Digo, pensar que, por ejemplo, existe todavía la figura de la veda electoral, ¿no? Si se vota un domingo, desde el jueves a la noche no se puede hacer más publicidad. Pero eso era de la época donde las carretas tenían que llevar las papeletas de un lugar a otro y demoraban 2 días. Y de hecho los políticos trabajan para hacer campaña en redes sociales hasta el final del cierre electoral. Con lo cual está claro que es una norma obsoleta, ¿no? Que le falta actualización, y me parece que por ahí va también la cuestión. Fíjate que en términos prácticos dentro de poco no van a hacer falta realizar los censos de población. El Big Data lo va a reemplazar. Inevitablemente. Puede demorar más tiempo o menos tiempo, depende del país, depende de la caracterización tecnológica que tenga su población. Pero evidentemente que las cosas están cambiando y haríamos bien en dedicarle mucho más tiempo a estudiar y aplicar estos procesos tecnológicos a todas nuestras cuestiones de índole demográficas y sobre todo electorales. Muy bien, son en este momento las 3 de la tarde con 30 minutos. Seguimos conversando con Gustavo Córdoba. En otro aspecto, Gustavo, ¿qué pasa con la demagogia como estrategia de comunicación electoral? Porque la usan. Generalmente, cuando hay bastante confrontación entre un político y otro político, el uno dice yo propongo esto y el otro yo propongo lo otro, o como aquí pasó en Ecuador, ¿no? Un candidato dijo yo propongo 1 millón de empleos y el otro candidato dijo yo propongo 250,000 empleos por año, que al final venían a ser lo mismo. Pero después es muy complejo sostener, si es que uno de ellos gana, es muy complejo sostener una comunicación gubernamental. ¿Cómo juegan entonces los políticos en este campo? ¿Y por qué la demagogia entonces impera, sobre todo en países de tradición con gobiernos populistas? Yo creo que no tiene que ver tanto con el populismo, o quizás sí en el fondo. Sí creo que hay una idea distorsionada del político cuando apela a la demagogia, pensando que eso le va a resultar en algo positivo. Vamos a hacer un planteo teórico, ¿no? 2 candidatos con el mismo nivel de demagogia proponen básicamente lo mismo, 1 millón de empleos en 4 años y otro 250,000 empleos por año en 4 años. ¿Por qué van a votar a uno sí y al otro no? ¿Cuál es el diferencial que la gente ve en uno para votarlo y al otro no? Es una cuestión emocional, es una cuestión de confianza, es decir, de credibilidad a rajatabla, no importa lo que diga, con lo cual deberíamos empezar a analizar las teorías del voto racional de Anthony Downs, un economista inglés devenido politólogo, que él asignaba, digamos, al voto retrospectivo, es decir, al análisis racional del desempeño de gobierno, si el desempeño, a mi criterio, era positivo, era un voto premio. Si el desempeño era negativo, voto castigo, ¿no? Ese es un modelo más bien anglosajón. En esta parte del mundo, nosotros latinoamericanos incluso, le ponemos un énfasis mucho más grande a la promesa, de ahí a la apelación que vos hacés de la demagogia, ¿no? Roberto Folari decía que nuestras sociedades son literarias, sí, y que por eso apelamos bastante a estos discursos emocionales. Así es. El dilema es que con las nuevas tecnologías han cambiado las campañas. Las campañas tradicionales como las conocemos, las seguimos haciendo, pero están muertas.
Porque los contenidos son los que hoy llevan a votar a la gente, no el formato tradicional de campaña. Yo puedo hacer una campaña sin vallas publicitarias, sin eslogan, sin jingle, sin remeras, sin nada de eso, solamente con un candidato y ganar la elección. Hoy, todo aquello que antes daba un determinado resultado, la camperita roja, el hacer o repetir las acciones que me llevaban a ganar una elección, nada de eso sirve. Por eso, la importancia de la apertura de carreras de comunicación política, de la profesionalización, la importancia de eventos como la Maratón de Comunicación Política, que se multiplica, digamos. Hay otros eventos primos hermanos como las Cumbres de Comunicación Política que gestiona Daniel Iboscus, en la cual también nosotros participamos de vez en cuando. Son muy importantes porque de última muestran una realidad, que es esto que decíamos recién, la brecha de recursos humanos que falta, a la cual tenemos que abocarnos, no importa nuestro lugar. Yo en mi caso no tengo quizás un desarrollo académico, estoy terminando mi maestría, pero tengo 25 años de profesión y entiendo que esto se nos va la vida en ser pedagógicos en la idea de mejorar cada día más la comunicación. En este sentido, ¿cómo el dominio de las herramientas de comunicación política pueden contribuir a la gobernabilidad y a la legitimidad del poder? Es tremendo. Yo te diría que es una de las cuestiones más importantes. El mito de gobierno, es decir, la ideología en acción desde el momento cero, me tiene que permitir a mí que el electorado y mis votantes y mis ciudadanos tengan plena conciencia de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Digo, no hay una acción descoordinada. No es que yo hoy hago un metro, mañana hago un estadio y pasado mañana de hoy agua corriente y gas natural porque sí. Digo, yo tengo que tener un relato, tengo que tener una aproximación a la generación de una especie de pedagogía médica, si se quiere, de hacer un diagnóstico y decir, bueno, para arreglar estos problemas o para salir adelante o para mejorar nuestra calidad de vida, la propuesta es esta. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de estos años. Y jalonar en toda esa trayectoria de comunicación gubernamental de un procedimiento en el cual cada área de gobierno le dé coherencia y consistencia al relato principal. Pero sin relato es muy difícil. Los gobiernos, por lo general, cuando ganan las elecciones y llega el momento de gestionar, persisten con el tono electoral. Es lo más cómodo. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a gastar plata en adaptar nuestro contenido a la gestión de gobierno? Siguen con el mismo tono, con el mismo énfasis de la campaña electoral. Y eso hoy a la gente ya no le cae bien. Digo, ha habido una transformación, ¿no? Las redes sociales han acercado a los políticos a la sociedad. Uh-huh. La sociedad lo ha entendido como un valor positivo. Los que todavía no le han visto el valor positivo son los políticos. Porque antes, si yo quería reunirme con un alcalde o con un presidente, y bueno, tenía que atravesar toda una pared burocrática de contactos, secretarias, secretarios, etcétera, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera me recibían. Hoy yo al gobernador lo tengo en un tuit, lo tengo en un chat de WhatsApp, lo tengo en un mensaje de Facebook. Entonces, esa cercanía... Pero aún así es bastante complejo establecer una comunicación de doble línea, de doble vía, entre político y ciudadano. Cuanto más tarde el gobierno en hacerlo, el ciudadano responde y escribe y está permanentemente ahí actuando y esperando y demandando información. Pero a veces el político no responde o los gobernantes, en tal caso, dejan pasar varios filtros para que pueda llegar el mensaje final hacia, digamos, en este caso, la máxima autoridad como presidente. Eso antes quizá tenía un resultado neutro. Hoy va a tener un resultado negativo para el gobernante. Mario Riorda hizo hace 2 años atrás, una investigación que es gratuita, a la cual todo el mundo puede acceder, que se llama Gobernautas, financiado por el BID. Uno si pone Gobernautas BID en Google, va directo al contenido y lo puede descargar. Esa investigación, ¿de qué trató? Se hizo sobre la base de investigar la audiencia digital de los principales alcaldes y gobernantes de América Latina, en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y veían básicamente el grado de interacción de los alcaldes y de los gobernadores. Es realmente lamentable decir que la tasa de interacción en los casos de los gobernadores era de 0%. Y la tasa de interacción de los alcaldes llegaba al 2%. Pero también fueron más allá y compararon la
discusión o la conversación digital de la política versus la conversación digital de los ciudadanos. Y ahí empezaron las sorpresas, porque claramente, ¿de qué hablaba la política? De sí misma, de lo bueno que somos, de las buenas propuestas. Mira que la obra que estoy inaugurando, qué fantástico el alumbrado. Y ese formato sigue vigente. Claro, pero la conversación digital de los ciudadanos, de los vecinos, pasaba por otro lado. Había un divorcio muy notable entre la agenda de la política y la agenda de los ciudadanos. Cuanto más tarden los gobiernos en darse cuenta que tienen que pararse sobre la agenda de los ciudadanos, más ruido va a sentir la democracia. Más apelación al autoritarismo vamos a tener. Por eso Bolsonaro surgió y muchos brasileños dijeron, no, bueno, pero es pintoresco, siempre dice lo mismo, pensando que era menos malo que el resto de los políticos. Yo creo que la política debe hoy hacer una autocrítica, debe abrazar estos procesos que las nuevas tecnologías les están dando para tener cercanía. Y hay una palabra que me parece que la política debe empezar a manejar, que es la empatía, ¿no? En ponerse en el lugar del otro y sentir como si fuésemos el otro. Creo que esa es una de las claves que me parece que hoy la política todavía sigue muy preocupada porque le pasan a ellos mismos. Esto a lo que se refiere es uno de los contenidos que van a trabajar entre el 31 de enero y el 2 de febrero. ¿Es a esto a lo que se debe la personalización de las campañas políticas? En parte sí, pero también entender que hay contenidos de perspectiva de género. Vienen especialistas como Luciana Panque, que es, te diría, a nivel latinoamericano, la máxima expresión en campañas electorales de género. Viene Paola Suban, que es una de las especialistas más importantes que tenemos en Argentina de ciberfeminismo. Viene Flavia Freidenberg, una argentina radicada en México, que es número 1 en la ciencia política con contenidos de género. Fíjate el énfasis que le ponemos, que incluso en la grilla de los participantes, la mitad son mujeres. Porque realmente nosotros sentimos que, hasta como consultores, no podemos hacer algo distinto de lo que le recomendamos a nuestros clientes. Entonces me parece además que lo importante es que le estamos dando una fórmula que tiene un alto contenido académico, 70% aproximadamente de academia, y un 30% de profesionalismo. Y en una dosis, te diría, de altísima intensidad. Somos 20 expositores en 20 horas. Entonces, el primer día son 10, el segundo día somos 20, somos otros 10, y le vamos a dar con una intensidad y temas que van desde las redes, Twitter, cómo generar comunidad digital, hasta contenidos de comunicación duro con Luciano Elizalde, que es uno de los doctrinarios más importantes de la Universidad Austral, de la Facultad de Comunicación. Él es el director actualmente de la Maestría de Comunicación Política. Mario Riorda, que para nosotros es uno de los máximos referentes, uno de los que me parece a mí, ha tenido la responsabilidad de llevar a la comunicación política a niveles realmente muy importantes. Bueno, todo esto en 3 días, en Quito, en Ecuador, con la finalidad de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Apuntar a la profesionalización. Sabemos que no va a ser simple, no va a ser fácil. Invitamos a todos los entusiastas de la comunicación, de la política, de las campañas electorales. Algo siempre se aprende. Hay que abrir un poquito la cabeza, desaprender, predisponerse para aprender cosas nuevas. Posiblemente algo de lo que hoy esté pasando en Ecuador a nosotros nos sirva de aprendizaje para aplicarlo también en otros lugares. Y siempre hay una interacción muy importante. Muy bien, Gustavo. Para finalizar, una última pregunta. Ya posicionándonos en el lado del ciudadano, ¿cuáles serían las lecturas que tendrían que hacer los ciudadanos en un proceso electoral para no caer en todas estas estrategias, digamos, malévolas, ¿no?, que tiene también la comunicación política y que usan desatinadamente los políticos? Mira, hay distintas cuestiones que se ponen en juego. Hay gente que vota con cuestiones más de corto plazo, más de un voto económico, por decirlo, ¿no? Hay gente que tiene un análisis del desempeño del gobierno y premia o castiga en función de ese desempeño. Hay gente que tiene también un alto componente de voto ideológico, ¿no? Que en nuestras sociedades latinoamericanas el voto ideológico tiene un alto grado de impacto en las elecciones. En Argentina, el año pasado, el gobierno de Macri estaba mal, muy mal en términos económicos, pero la credibilidad de que iba a sacar el país adelante era muy alta. En las elecciones se presenta y saca el 44%, en las legislativas intermedias, con lo cual fue un porcentaje extraordinario para el gobierno, en un contexto de crisis, y se da esa situación prácticamente en todos lados. El votante en general, el votante común,
reacciona de distintas maneras. Lo que no le podemos pedir al votante común que resuelva los problemas que la política no sabe filtrar o que no tiene la capacidad de resolver. Me parece que el votante común por ahí adolece, digamos, de la visión macro y está absolutamente, y es normal que así ocurra, impregnado de su visión de corto plazo, su visión, digamos, del primer metro cuadrado de su propia realidad, del colectivo que tiene que tomar todos los días para ir a trabajar, si viene horario o no viene horario, del tráfico, de si tiene o no para comprar lo mínimo para tener una calidad de vida decente. No le podemos pedir más que eso, y que tenga el compromiso de votar ya es suficiente. Muy bien, agradecemos muchísimo la presencia de Gustavo Córdoba. Él será uno de los ponentes también de la Maratón de Comunicación Política que se llevará a cabo aquí en nuestra ciudad, en Quito, entre el 31 de febrero y el 2 de enero. Por otra parte, agradecemos la presencia y por el desarrollo de los contenidos que para nosotros como Flaxo Radio, al tener un fuerte bagaje por el tema académico, por este tipo de contenidos, pues es sumamente importante tu presencia. Así es que gracias también a todas las personas que nos siguieron y nos siguen a través de Flaxo, a www.flaxoradio.es. Recordarles que este contenido ustedes pueden seguirlo nuevamente y reproducirlo en nuestra plataforma de Facebook o también en nuestra página de YouTube. Ahí ustedes pueden también descargarse el video para que puedan diversificar y por supuesto ver y analizar los contenidos que aquí se han abordado. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. No, gracias a ti.